Las canciones de los Bunkers guardan secretos, también guardan geografías, estados emocionales, pasajes de sus propias vidas. Hay muchas películas, libros, poesía. La idea de Conversemos de Cine, Francis, Mauricio, Gonzalo, un gusto tenerlos acá. Gracias. Es poder abrir Gracias. este cofre de referencias, de guiños que cruzan su obra. Y por supuesto, hacer que todos los que están viendo esta entrevista también expandan su noción del proceso creativo, cómo se alimentan ustedes, cómo se nutren de distintos referentes culturales. Entonces, esto es como tomar el DeLorean de Volver al Futuro, siempre digo yo, nos remontamos a la infancia de ustedes, tocando sus primeros instrumentos de palo, ¿no es verdad? Quizás imaginando un público en vivo, escuchando canciones de Salvatore Adamo, José Luis Perales, Charles Aznavour, sé que en la casa de ustedes es un hit. Pero ¿qué películas había ahí? ¿Qué videos de videoclub de barrio? ¿Qué VHS estaban dando vueltas, las primeras películas que los asustaron, que los emocionaron? ¿O quisieron que ustedes dijeran, oh, cacha la música? ¿Serán las dos notas de Tiburón? Tana, tana, tana. O no sé, pues ver Fantasía con Mussorgsky y ese momento aterrador con esa especie de demonio. Vámonos entonces a la infancia de ustedes y esas películas que estuvieron ahí para abrir un portal hacia los bunkers. Bueno, yo soy de una generación un poquito más, yo soy un poco más viejo que los chiquillos, entonces... ¿Un poco? Un poquito nomás. Sí, un poco. No sé, yo recuerdo que la primera película a mí que me impactó de niño era una película que daban en televisión que se llamaba La aventura del Poseidón, con Ernest Borgnine, y era un barco como tipo Titanic, como muy... como una especie de crucero donde había como gente de la alta sociedad en la noche de Año Nuevo, y el barco se hundía. Y todo el rollo era como... Spoiler, pero no sé. No, así parte. Que tiene varias partes. Así parte el... Pero tiene parte 2, parte 3, ¿no? La No aventura lo del Poseidón se hunde de nuevo. No, y el rollo es cómo salir del barco. You killed him. Mi primera visita al cine, por ejemplo, fui a ver, nuestros viejos nos llevaron a ver Cocodrilo Dundee. Y esa fue nuestra primera experiencia, igual de entretenido. Después siempre salíamos como súper empapados de lo que habíamos visto. No sé, después fuimos a ver, no sé, Karate Kid y salíamos pegando patas, engrupidos con mi hermano. Pero sí, Cocodrilo Dundee fue nuestra primera experiencia en el cine, al menos. Bueno, ¿cómo olvidar cuando amansa? ¿Te acuerdas cuando amansa? Sí, claro, acabas con la Sí. banda. No, increíble. Yo creo que la primera película que vi en el cine fue Volver al Futuro. Qué manera de empezar. Sí. Recuerdo esa y otra que es Adiós a los hipopótamos de Bud Spencer. Está mis papás. ¿Ah? No, es que me llaman Cocodrilo. Cocodrilo. Pero Bud Spencer anda por ahí con... Sí, Bud Spencer, sí. Pero fuimos juntos a ver Volver al Futuro, ¿te acuerdas? Sí, obvio. Y bueno, obviamente un recuerdo imborrable. Pero uno de los primeros como recuerdos cinematográficos como de lograr conectar emocionalmente con algo fue ver la escena final de Pelotón de Willem Dafoe ahí con la música y con cámara lenta y todo. Eso recuerdo que fue la primera vez que el cine me pegó así un palmetazo. un impacto emocional importante y dije, ok, de esto se trata. Oye, y creciendo, ya pudiendo grabar en VHS desde la tele, canales regionales, si no me equivoco, se encuentran con el show de Wembley, de Queen, ¿no es verdad? Sí. Y empiezan a tratar de replicar lo que estaba pasando, poniéndole pausa al VHS. Sí. ¿Cómo se habrá gastado ese VHS de la presentación de Queen en Wembley? Bueno, es que teníamos dos, teníamos el en Wembley y teníamos antes el Queen en Budapest. Claro, Lo habíamos que lo habíamos conseguido, claro. sí. Pero que el mismo En la misma gira. setlist, claro. Y antes también hay otra cosa importante, que cuando vino Silvio, también grabamos como todo el concierto de la tele, y después pasábamos el concierto del VHS
a cassette. Entonces, después con los años se editó ese disco como un disco formal de la discografía de Silvio, de Silvio en vivo en Chile. Pero nosotros ya lo habíamos hecho antes, como un par de años antes, nuestra versión, porque lo habíamos traspasado todo el audio del VHS al cassette para irlo escuchando en el auto, ¿cachai? Como que nos armábamos esos discos de videos musicales, ¿cachai? ¿Sabéis qué otro recuerdo hay de chico? Cuando éramos muy chicos, teníamos un tío que era marino y viajó a Japón y trajo un VHS como mucho antes que como que llegaran a Chile, y le trajo un VHS a mi abuelo y trajo varias películas grabadas. Y dentro de esa, porque venía Testigo en Peligro, venían varias como películas, pero venía Rocky 4. Estamos hablando, era como 85, creo. 85, 86, y esa película le dimos duro, y no venía con subtítulos. Entonces la vimos muchas veces en inglés. No entendíamos nada, ¿cachai? O sea, como tú... No, igual se entiende la sí, historia, entendía claro. la historia, pero nada, no entendía ni un diálogo, a eso me refiero. Y esa la vimos, no sé, era como lo único, como de repente mi abuelo decía, ya, veamos, y como era lo único, como ya, ponga Rocky 4. Esa era como la película que se repetía. Y además, seguramente la primera vez también que tenéis la noción de una banda sonora. Porque todos cachamos bueno, el sí, himno, Burning Heart. icónico de... Sí. Pese que de Rocky. Gonna Fly no viene en Rocky 4, sí. Sí, que es como siempre... Viene por Burning Heart, ¿no? Viene Burning Heart, Ajá. que también también es de Survivor. Sí, Y hay el otro día me enteré una cosa que... Bueno, y sale James Brown. eso ¿no? te iba a decir, esa es la que parece James Brown, Sí. ¿no? Sí. Y Power of Love, que después aparece en Karate Kid 2, fue una canción que primero iba para Rocky 4. Y Stallone la desechó. rechazó. La desechó y ahí le pidió a Survivor que hiciera un tema. Y ahí hicieron Burning Heart. Pero bueno. Oye, Francis, tú eres bien fanático de Queen, po. Sí. Rayado. Es. Es que tuve una época después donde se me pasó y todo, pero bueno, justo, bueno, Freddie Mercury murió en el 91, yo tenía como 8 o 9 años, y claro, empezaban a pasar especiales como en la radio, en la tele y todo, y ahí me rayé. De tener recortes y cuadernos. Creo que es una banda que conecta mucho como con los adolescentes. Y se ha notado incluso ahora en esta vuelta a propósito de la película que sacaron, como que conjuga, bueno, elementos obviamente musicales, de sonido, pero también muy visuales. Y rayé, y dentro de eso, bueno, y tú también rayabas desde antes. Entonces, sí, nos sacábamos los conciertos completos, lo tocábamos ahí como de principio a fin. Por eso del VHS que decía. Ajá. Ya, y si yo le pudiera ir poniendo, si yo agarrara los videos de los bunkers, como si fueran un VHS, y le fuera poniendo pausa, y llego al Me Muelen a Palos, y le pongo pausa cuando Francis está dentro de la catedral, ¿no es cierto? Sí, pues. ¿Qué pasa ahí? Es una pequeña referencia. Pero recuerdo que fue algo espontáneo de hacer así y hacer referencia Ahí, a a Bohemian Rhapsody, ahí para todos los Ajá. que quieran ir uniendo un poco las piezas. Y remontándonos un poquitito a Volver al Futuro, también debe haber un momento en la vida de ustedes en que, tal como en Volver al Futuro y el baile de encantamiento bajo el mar o bajo el océano, cuando llega Marty McFly y toca Johnny B. Wood. Johnny B. Good, ¿no es verdad? Delante de un público que todavía no está preparado para esto, pero los hijos en el futuro lo van a estar, ¿no es verdad? Ustedes deben haber experimentado eso en su primer concierto de rock. Probablemente Los Prisioneros, fines de los 80, fue un relámpago que sacudió, que parecía venir del futuro, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Cómo fueron Los Prisioneros para ustedes? increíble porque, bueno, yo cacho que mis padres nos llevaron, igual rayábamos con Los Prisioneros en la casa, y ese concierto fue bien histórico porque llegó mucha gente, hubo se cayó una gradería, fue como Con escándalo. con escándalo, o sea, había mucho más gente de lo que el lugar aguantaba. Fue el Fervio del 88, entonces andaban en la gira de la cultura de la basura. Y fue la primera vez que vi, bueno, obviamente escuchar una banda sonando fuerte, ver que suben, como que prueban sonido. Eso yo me recuerdo que decía, ¿por qué se demoran tanto en salir a tocar? Y como que probaban, como cada instrumento por su lado, no cachábamos qué es lo que era una prueba de sonido.
Y, pero la No energía sabía si que la se- prueba de sonido era parte del Claro, show. claro, El show ¿por qué raro, se muere? pero- ¿Por qué no empiezan a tocar? O sea, como... Dicen que los Stooges, hay un documental de los Stooges donde dicen que la prueba de sonido era parte del repertorio. Gimme Danger. Una cuestión Sí. muy loca, sí. Sí. Qué buen documental. Sí, muy bueno. Y eso, pero lo que más recuerdo es como la emoción de haber estado porque yo era muy chico, Mauri, tú debes haber tenido como 10, 11, yo Como 10, 5, 9, 10 años. 6. La emoción de estar cantando las canciones, de que la gente cuando iba saliendo del concierto iban todavía también cantando ¿Por qué no se van? O Muevan la industria. Y eso se me quedó acá. Pero creo que lo importante de esa experiencia de los prisioneros era que uno se sentía como parte de un colectivo. Y eso yo creo que no, esa es la emoción que yo creo que no habíamos sentido nunca. No lo habíamos sentido en el estadio, ni en otras situaciones donde se agrupaba más gente, pero ese concierto sí fue el primero, es como, somos como un río de gente que se está devolviendo a su casa cantando feliz. Eso no, yo creo que es como lo más relevante de todo. Sí. ¿Y para ti, Gonza, qué fue? Mi primer concierto no fue de Roxy, me acuerdo que fuimos a ver Iyapu con mi hermano al Salesiano. Ese fue mi primer concierto como de música, de ver una banda interpretando música en vivo. Y fue muy bonito, hasta que me quedé dormido. Pero mientras tú despiertas, era chico igual, mientras tú despiertas lo pasé increíble. Pero concierto de rock creo que hasta que vi a Los Tres, creo que nunca había visto música rock en vivo. Y esos fueron mis primeros shows en vivo, los de Los Tres. ¿No? En el juego un poco de alusiones cinematográficas que hay en la letra de Canciones de los Bunkers, en Canción de Lejos, está el tema de haber recogido una imagen de Metrópolis, ¿no es verdad?, de Fritz Lang. La letra dice: los obreros silban al pasar, bajo el umbral, ¿no es verdad?, de su soledad. Y eso evoca la película Metrópolis. Lo que encuentro fascinante es cómo se recoge, cómo se traduce desde la imagen a una letra de una canción, cómo se recoge poéticamente, porque usa una letra muy poética, o ese pedazo muy poético, y evoca, y viene de esta película. Entonces me gusta mucho, o me gustaría analizar con ustedes cómo se enriquecen las letras de los Bunkers gracias a tener estas películas dando vuelta. Sí, lo que es bueno como quizás mencionar o vale la pena es que generalmente cuando aparece una imagen como esa que a lo mejor a ti, o sea, ¿por qué te habla esa imagen y no otra, por ejemplo? ¿Cachai? Es porque siempre hay un punto de conexión como con la vida de uno y uno lo relaciona con algo. Y en este caso, por ejemplo, esa imagen, o sea, como que nosotros nos imaginábamos mucho cuando éramos chicos y me acuerdo que mi papá tomaba un bus para irse como a trabajar, donde pasaba un bus que recogía como a todos los trabajadores de la siderúrgica y se iba. Entonces como que yo creo que están esas dos cosas como, claro, mezcladas, ¿cachai? Como de repente aparece en la película algo y te conecta con algo que es de tu propia vida y ahí ya después yo creo que sale como que la necesidad de a lo mejor ponerlo, ¿cachai? Pero es un recurso que se ocupa mucho porque, o sea, las veces que lo hemos hecho ha sido como muy a propósito, como tratar de generar una canción en base a imágenes. Canción para Mañana también tiene mucho de eso y supongo que es un recurso Miño también tiene poético también. Miño también lo tiene. Sí, yo creo que el cine inspira a canciones, a poemas, a todo ya a esta altura. Lennon es como un buen reflejo de eso también. Ah, como ya. en el fondo de los elementos pop que puedes agarrar de distintas cosas, de películas, de un afiche, y llevarlo, digamos, Un comercial conjugarlos de cereal. un comercial de cereal, claro, y conjugarlos de manera obviamente genial en cosas tan lindas como una canción. Sí. Y en esta época que empiezan a devorar muchos cines, ¿no es verdad?, a andar mucho en buses, en gira, me imagino muchas películas lo acompañaban. ¿Qué películas recuerdan de esa época más o menos noventera que los hayan impresionado? Magnolia. Magnolia, Pulp Fiction.
De hecho, esa la veíamos como en gira y todo, ¿no? Gira. Me estaba acordando justamente de eso. De gira. Sí. Boogie Nights, bueno, Jackie Brown, a Jackie Brown le dimos como caja. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te llama te llama la atención que sea esa o Es que lo que pasa es a que... algunos no les gusta mucho? A eso voy, pues. Ajá. Normalmente en la filmografía de Tarantino todos mencionan siempre que en el Olimpo están pero los que realmente han visto las películas de Tarantino le tienen un lugar reservado en su corazoncito para Jackie Brown. po. Sí, siempre. es que es como su Beatles for Sale. Es como, ¿cachai? No es nunca el que nombran primero, pero es la raja. Tal cual. Ajá. Sí. Sí, pues, o sea, a lo mejor dentro del ranking de Tarantino se ubica abajo, pero podría ser la mejor película de cualquier otro realizador. Seguramente. Y además que Paul Thomas Anderson, tal como menciona usted, el director de Magnolia, ya, la banda sonora es alucinante, pero además la construcción misma de la película es como operática. Sí, es, pues coral es total. muy musical y de pronto los mismos personajes se entrecruzan o se reúnen sus destinos para cantar coralmente una canción que era algo que yo nunca antes había visto en una sala de cine. O sea, quizás hasta iban a llover ranas. Oh, the frogs falling from the sky. En ese momento de Magnolia, pero qué lindo es ver películas que empujan los horizontes, estiran la cerca de lo que uno creía que podía ser el arte cinematográfico. Sí, sí, absolutamente. Y se mezcla con el videoclip también, o sea, empieza todo a cruzarse. Sí, como cuando ya es música, es Claro, se film. empieza a romper. Sí, no hay tanto límite ya. Está todo como integrado. Eso está increíble. Lo de La mente sin recuerdo, Eterno Resplandor. Sí. También es una película de esa época que dispara ya para otro lado. Y la otra que estaba recordando era Spy Jones. Being John Malkovich. ¿Quieres ser John Malkovich? Sí. Esas ya son como comienzos de los 2000, ¿no? Sí, por ahí, fines de los 90, comienzo de los 2000. Además que estamos mencionando películas que de alguna otra manera te da la sensación de que se estaban haciendo mientras las veías. Porque tenían algo que era desconcertante, que no jugaba con las reglas de lo que el cine debía hacernos, ¿verdad? De pronto algo que parecía una escena descartada, o un error, por decirlo de una manera, era parte de la película. Y tú no sabías si el making of era parte del proceso o lo que fuera. ¿Cachai? Películas que Se veían jugaban... los hilos. Exactamente, se veían los hilos de... Exactamente. Era como correr la cortina y decir, mira, está pasando esto. Yo no sé si como que eso ya se habrá, me imagino que sí, porque ya ha pasado 25 años casi, pero se habrá estudiado ya, pero también tiene mucho que ver con ciertos directores que vienen como, que también algo que pasa en la música en ese momento, que el indie se toma un poco la casa, digamos. ¿Cachai? En la música también pasa a principios de los 2000 que las bandas indie se toman un poco el mainstream, por decirlo de alguna manera, y en el cine siento que también pasa con este tipo de directores que son tipos que ya vienen con una visión mucho más moderna, con otra visión de la música o de musicalizar una película, con otra visión de ya las historias no son tan lineales. Eruptiva, claro. Exactamente. Como deconstructiva. Bueno, que algo que pasa cada ciertas generaciones también. Sí, Ese fenómeno, digamos, como Claro. de que llega una... Una ola nueva. Claro, probablemente todos los cineastas de los 70, ¿no es verdad? Los Scorsese, los Coppola, los que produjeron esta Eran eso, revolución. fueron eso también. Claro, en que el estudio les dio independencia a los autores y que un poco después se perdió en los 80, aunque hay gran cine ochentero, todos lo sabemos, y bueno, y volvió en los 90. Ajá, ¿No es exacto. verdad? Exacto. Y pasó con la música lo mismo también, porque en los 80 también como que parece que todo se industrializó mucho y ya, y después volvió esa independencia. Recordar es un paso en paso más. Y quien quiere mirarse en un espejo que no quebrará. Mañana habrá promesas en mi puerta para ver. Oye, y bueno, muy fan de tu libro, del libro Canción para Mañana, La memoria de los bunkers, y que tiene muchas referencias a películas. Hay algo que me interesó mucho y es que creo que Stanley Kubrick, A Life in Pictures, formaba parte de documentales que ustedes veían juntos. Sí. Y tú citas a Kubrick, cuando se trata de la letra, de las canciones, aplicada a algo que se llama la unidad insumergible. Como que la letra entera en su conjunto, pero a la vez, si uno sacara cada, tiene que ser insumergible.
y también los discos los pensábamos así. Mira, Como hacíamos grupos. Las canciones, claro. claro. Ay, que hay un grupo de 3 canciones, ya por ejemplo, no sé, Canción de Lejos, Las cosas que cambié dije por ti, ¿sabes qué? Son una unidad insumergible. Esta que viene acá con esta después, otra, ¿cachai? Y más o menos así vaya armando como. Podía armar un disco. Es una buena manera de tratar de ver de cómo armar un disco, digamos. ¿Cachai? Porque hay canciones que cumplen distintas funciones, hay algunas que son un descanso, hay otras que tienen que levantar la energía, llevarla hacia otro lugar o dispararla. Y el contexto de una canción, una estrofa también. Claro. hace una unidad. En realidad depende de dónde pongas la lupa. Claro, pero es una bonita manera de uno también ser como. Es como que en ese momento cuando Kubrick explica eso en el documental, es como si te regalara una regla o algo para que puedas medir todo lo que vas haciendo, ¿cachai? Eso yo creo que nos pasó. ¿Y de qué otros retratos de estos fascinantes de directores, también pueden ser poetas, escritores, lo que fuera, fotógrafos, ustedes fueron recogiendo estas perlitas de conocimiento y de sabiduría que dijeron, esto va a ser una regla dorada en nuestra visión artística como los Bunkers, por decirlo de alguna manera? Bueno, obviamente inspiraciones hay muchas, pero es difícil como de repente resumirlo en una frase que haya dicho alguien. Pero yo voy a rellenar. Usted piensa. Supongo que lo que dice Violeta Parra acerca de la libertad creativa, cuando dice destroza la métrica, juega con los tiempos, como que no. Supongo que no adscribimos a esa idea de libertad. De que la canción es un pájaro sin plan de vuelo. Sin plan de vuelo, exacto. Tratamos de aplicar eso. O sea, siempre es un desafío enfrentarse a una idea nueva porque uno quiere buscar, o sea, llegar a un lugar donde no has llegado antes. Entonces, se siente en cada ejercicio o cada vez que uno se sienta con una guitarra tratar de componer algo como si no supieras realmente nada y que todo lo que hiciste de ahí hacia atrás realmente no te sirve de experiencia. Es como... pero es bueno sentir eso, es como una especie de vértigo, como de adentrarse a lo desconocido y de también poder sorprenderse de lo que puede aparecer. A mí, de todas las frases que he escuchado, hay una de un director chileno con el cual ustedes van a trabajar o ya han trabajado, no lo sé, pero es Pablo Larraín. Por supuesto, todos sabemos que venía de Fuga, que fue un proyecto bien ambicioso para su época, súper criticado. Y él dice que si bien esa película es un fracaso, fue lo mejor que le pudo pasar porque cuando llegó Tony Manero, que es la película siguiente, tuvo que, entre comillas, reinventarse a sí mismo. Pero lo más interesante de una frase que yo le escuché en una entrevista que decía algo así como: lo mejor de fracasar fue que me dio la libertad para poder fracasar nuevamente. Ajá. Y esa frase la encontré tan liberadora, ¿no es verdad? Sí. Sí, yo creo que es una buena manera de como... Es que la presión, yo creo que es De dar una... vuelta. Sí, es una La trampa. tortilla. Porque, por ejemplo, ahora nosotros como dejamos de tocar mucho tiempo, después volver a tocar, hacer un disco, es muy natural que haya como una especie de comparación con lo que hiciste antes, primero que nada. Hoy va a ser tan bueno como lo que hacían antes o me va a gustar tanto, estoy hablando desde el punto de vista del oyente. Porque Claro. Y, nosotros tratamos de no pensar en eso, no tiene mucho... Claro, porque te podía atrapar, te podías volver loco. Entonces creo que es muy bueno, como a propósito de la frase que tú decías de Pablo, como poder despercudirse un poco también del tema expectativa. Del tema éxito, del tema, no sé cómo llamarlo realmente. Yo me acuerdo de una frase de Basualto en algunos documentales: si algo tiene la trayectoria de los Bunkers es que han sido registrados documentales muy buenos. ¿No es verdad? Que son una especie de Algunos más que otros. Algunos más que otros, pero por lo menos uno puede hacer un seguimiento del momento, quiénes eran, cuál era su visión de las cosas. Y Basualto dice algo que me gustó mucho. Él dice sobre los chileneros, cuando están tocando la Jane Fonda, que para él era la banda más punk que había visto nunca. Sí, y está hablando de señores de entrados los 80, incluso los 90, los chileneros, la banda más punk.
Y yo decía, a propósito de Scorsese, yo decía, imagínate el combustible, la energía que todavía tenéis que tener dentro, ya en tus 80 y tantos, Sí. tantos años, entregando estas obras al mundo. Es como Ridley Scott, no sé, por otro lado, ¿cachai? También en sus 80, o el director de Mad Max, George Miller, que son consideradas las grandes películas de acción hoy por hoy. Estamos hablando del señor, su director de fotografía tiene como 80 y tantos. Claro. Y tiene que andar montando todo este monstruo, ¿cachai? Sí. Yo decía, esta no es solo una manera de hacer cine, esta es una manera de envejecer bien. Sí, ¿Cachai? Como diría Luis Dimas, te vais tirando petardo. ¿Cachai? Sí. Entonces decía, tiene tantos ángulos de donde recoger esto, porque si bien puede que no te guste como película, te inspira como un tipo que todavía está metiendo las manos en el cine, está haciendo, está creando. Sí, yo no he visto, por ejemplo, la última de Coppola. Es que todavía creo que aquí nadie la Todavía vio. todavía no sale ya. Pero también me llama la atención. El otro día fuimos a ver Andy Samberg a la Blondie. 82. 82 años. Yo decía, tocando en vivo en la Blondie, cuando recorriste el mundo con Police, así como, ¿cachai? Pero ahí está, pum, tocando los temas, así como decía. Puta, es increíble como... Bueno, yo creo que tiene que ver con la pasión por el oficio también, ¿cachai? Y como no dejar nunca... Y también yo creo que una buena... para nosotros los que gozamos como ser espectadores o oyentes, es también... Es bueno contar como... Porque en el fondo estos son como los ancianos de la tribu, ¿cachai? Que siempre están como de vez en cuando, pum, aparecen y dicen algo. Aparecen y dicen algo. Y creo que es necesario como prestarle atención, pues, sobre todo hoy día cómo están las cosas. Me acuerdo de un momento en Los Simpsons en que se pone a hablar un abuelito y se juntan todos los niños alrededor. Oigan, un abuelo está hablando. Y se ponen a escuchar y a recoger ahí la sabiduría. Junto como en un monte y con la luz perfecta atrás. Además del arte, ¿quién se jubila? Po? Ah, hay cosas que nunca cambian. Oigan, un anciano está hablando. Hola, me dice el abuelo. Pablo Larraín va a dirigir el Unplugged, que se filma en Chile. Hasta ahora voy bien. Sí. ¿Cuál es la relación con Pablo? Pablo ha dirigido videoclips, si no me equivoco, antes de los electrodomésticos, dirigió la ópera en algunas obras de ópera en el Teatro Municipal. Sabemos que ahora viene un biopic de María Callas con Angelina Jolie. Pablo Larraín, que además recluta a Johnny Greenwood para sus bandas sonoras. Es decir, sabemos que es un tipo que tiene mucha construcción musical. ¿Cómo nace el fiato? ¿Cómo nace la unión con el director de, bueno, ya hemos citado algunas películas, Tony Manero, No, El Club, que es una de mis favoritas, películas. Sí, también. Nace porque fuimos a ver una exposición de Lucho Poirot, que dicho sea de paso se le está haciendo un documental donde le vamos a hacer la música incidental. Y llegó Pablo justo ese día que fuimos a la exposición, después fuimos a comer y nos comenzó a hablar de nuestra presentación en el Festival de Viña, que la había visto. Entonces empezamos a hablar de eso y a raíz de eso, después derivó él en la filmación de conciertos. Y nos empezó a hablar él muy... Empezó a hablar de conciertos que nos gustaban, de cómo estaban hechos, de cómo estaban se grabados, veían. de algunos que no nos gustaban también, Claro. de algunas de ciertas, y él nos empezó a hablar de una cosa muy bonita que nosotros no sabíamos, pero a como compartirnos su mirada de cuando las cámaras se ponen de tal manera o a tal distancia producen esto en los conciertos, cuando no se pierde tal cosa. Estaba muy, muy interesante la conversación en eso. Y a raíz de eso y de la cercanía de cómo traspasar cómo poder traspasar la intimidad de una banda en un concierto hacia los espectadores, él nos empezó a hablar que él encontraba que un buen ejemplo eran los unplugged que se hacían en los 90. Que encontraba que la distancia de las cámaras que uno ve, por ejemplo, particularmente en el de Nirvana, dice que la distancia que hay entre la cámara y los músicos genera mucha como conexión. Y cómo que le echaba de menos un poco eso, porque hoy día, claro, todo lo que se filma es tan grande, que las distancias son otras, entonces que eso se pierde y bla, 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 bla. Entonces a raíz que estaba, y empezó a hablar de, sí, porque los unplugged, y le dio mucho con el tema del unplugged. Y nosotros ya sabíamos que íbamos a hacer el unplugged. Entonces, pero no le habíamos contado nada. Y Francis le dijo, nosotros vamos a hacer un unplugged. Y él dijo como, ¡oh, qué buena! ¡Oh, los felicito! Y todo. Y como que la conversa... Pero después de mucho rato, porque también nosotros, hasta ese momento, obviamente, es una cosa más o menos secreta.
¿Cachai? Algo que tú tenés conversado como con Cierto tipo de tu gente, oficina, tampoco queréis con- que se no caiga. quer- y no ¿cachai? queréis que se filtre esa información, como que es muy bajo cuerda. Entonces llevamos mucho rato hablando de esto, como 1 hora. Y tanto que le daba con la placa, y Francis de repente le dice, oye, nosotros vamos a hacer una placa. Le dice, oye, qué bueno, felicitaciones, qué increíble. Y pasó como que él se fue para adentro. Sí, y él, sí, fue como para que adentro hablamos un de otras rato. cosas y como que Sí. estaba el pensativo, todo el rato, como- De repente dijo, oye, ¿y cuándo lo van a grabar? En octubre. Mm. Y el rato después preguntó, ¿y quién lo va a dirigir? Y ahí de muy, pero muy Barça así, lo quedé mirando y le dije, ¿tú lo vas a dirigir? Y dijo, ¿en serio? ¿Lo puedo dirigir? Y nosotros, obvio. ¿Qué tengo que hacer? Le dijimos, mira, nosotros vamos a hablar con la gente que está involucrada, la gente de MTV, y decirle que puta que tú lo querés dirigir y que nosotros también y que veamos, avancemos. Y fue muy loco porque tuvimos una reunión, le contamos a la gente de MTV y como que la gente de MTV se asustó. Habían visto el Conde. No, no dijeron, pucha, es que a lo mejor él se está haciendo expectativa de que va a poder a lo mejor hacer ciertas cosas y él... No queremos restringir a alguien así a que no pueda hacer cosas que quisiera hacer, ¿cachai? Por lo del formato y todo eso. ¿cachai? Pero de a Entonces- poco se fue soltando todo y... Sí. Entonces pues le dijimos, oye, está media dura la cosa, parece. Y dijo, ¿puedo hablar con ellos? Y tuvimos una reunión todos y ahí él explicó como su visión de la Unplugged, explicó lo que él quería hacer, lo que él quería transmitir y quedaron todos enamorados. Y así se concretó.